Jóvenes, buenas tardes a todos. Me encuentro en Ajijic con Álvaro, que está forjando esta tapa de herrería para colocarla en este registro. Muchos saludos a todos los que nos están viendo de todos los países: México, Centroamérica, Sudamérica, España, Estados Unidos. Esto aquí se conoce como un registro, y este registro es muy importante porque están llegando distintas tomas. Llega una toma de drenaje que nos conecta a todos los baños de las 4 recámaras que están en la parte de atrás. Después tenemos la salida, que se va directamente hacia el drenaje de la calle, y arriba tenemos otras tomas, por ejemplo, que es el drenaje de la tarja de la cocina. Después tenemos otro drenaje que viene de las recámaras que están en la planta alta, y luego tenemos esta otra que es la toma de demasías. La línea de demasías significa que es el agua que sobra cuando llueve demasiado. Recuerden que tenemos un pozo de absorción aquí abajo. Entonces, cuando el agua de ese pozo de absorción suba mucho en una tormenta, que se salga de control y no alcance a poder irse, filtrarse naturalmente otra vez hacia los mantos, para eso sirve esta línea, ¿no? Para que toda esa agua, si no alcanza a irse naturalmente hacia abajo, se venga hacia el drenaje. Entonces, eso es en un caso de emergencia o en un caso muy raro, pero tenemos que estar prevenidos contra todo. La otra cosa que les quería mostrar es esto. No les pude mostrar ya el proceso de fabricación. Fíjense, cuando yo estaba cotizando, conociendo de albercas, yo no tenía claro cómo generaban, cómo fabricaban las bancas, los escalones. Y aquí lo que estamos viendo es que se hacen con block, se hacen posterior del vaso. Primero se hace el vaso y posteriormente se hacen estas bancas y estos escalones. Se forjan con block, con ladrillo, se enjarran como tal y después se van a revestir con el azulejo, ¿no? Entonces se puede entender un poquito más el sentido de esta alberca, que estuvimos viendo algunas imágenes. Yo doy clases en una universidad, la Escuela Superior de Arquitectura, acá en Guadalajara, y estamos haciendo un proyecto muy similar. Fíjense, ahí anda Rodrigo rebajando esa línea, pero fíjense, uno de ustedes me mencionó estas líneas y dijeron, es que no son paralelas, y tenían razón. ¿Se ve mejor, Rodrigo? Sí, claro, pues es que tenemos que arreglarle ahí, ni modo. Entonces estamos rebajando para que las dos líneas se vean completamente paralelas. De esa manera pues adquiere muchísima más fuerza, mucho más sentido, se justifica esto, y mi cerebro y el cerebro de algunos de ustedes que se dieron cuenta lo van a agradecer. Entonces les decía sobre el proyecto que estamos haciendo en la escuela. Les puse en un terreno distinto un ejercicio como este, un ejercicio de una casa diagonal bed and breakfast. ¿Por qué? Porque pues vamos a empezar a hacer cada vez más de este tipo de viviendas. Le mando un saludo a mi buen amigo y ex cliente Ricardo Carrera, que es súper fan de estos videos. Siempre me anda preguntando cosas y respondiendo un poquito a Ricardo, que le gusta mucho el proyecto porque es algo muy nuevo, ¿no? Y me dice, me encantaría hacer algo similar. Entonces yo creo que cada vez más los clientes van a tener que empezar a pensar en este tipo de proyectos, porque no solamente cumple con la función de la vivienda, sino que también puedes generar un negocio, ¿no? Que mantenga de alguna manera pues en sí mismo la casa, y por qué no a ti, ¿verdad? A tu familia. Entonces
lo que les decía, que en los proyectos que estamos haciendo en la universidad, una de las alumnas, que no creo que vea este video, no sé si vean los videos mis alumnos, Yareli me muestra unos patios, porque está haciendo un patio árabe. Entonces, ese patio árabe, trabajan mucho con estas fuentes, ¿no? Y fuentes que se pueden usar, fuentes, jacuzzis, chapoteaderos, estanques, no sé cómo llamarles. Beto, por favor, hay que poner algunas imágenes por acá para que nos demos una idea de qué tipo de estanques se generan en estos patios árabes. Entonces, acuérdense que toda esta arquitectura está muy inspirada en todo el tema del jardín, en todo el tema del patio, del zaguán, y toda esta arquitectura romana, árabe, española, que fue mucha influencia para Luis Barragán, para toda esta arquitectura tapatía también. Entonces, siento yo que la banca, en cuanto la vi, me dio muchísimo más sentido, ¿verdad? Porque realmente no es una alberca, no tiene la dimensión de una alberca en la que puedas nadar. Es una alberca en la que vas a estar, ¿verdad? Vas a estar aquí sentado en esta banca, se va a bajar por estos escalones. Y entonces, sentado en esta banca, pues es para simplemente relajarse, ¿no? Estar aquí tomándote un tequilita, por aquí va a haber una pantalla. Entonces, pues es como para estar viendo ahí el partido, la película, relajado, ¿no? Creo yo. Recuerden que aquí van a tener, para todos los que quieran visitar a Jijic, aquí van a estar los chorros de agua, del hidromasaje. Entonces, esto realmente se vuelve eso, ¿no? Se vuelve como un gran estanque. Un estanque en el que puedes descansar. Así que, pues era de las cosas principales que les quería mostrar. Y me pasa muchísimo que un día amo esto y el otro día lo odio. Este día lo amo. Este día me emociona. Me emociona lo que puede llegar a ser. Acuérdense que el agua va a llegar un poquito más arriba del escalón, pero no mucho más. Solamente lo va a cubrir un poquito como un espejo. Les recuerdo que toda la alberca la vamos a forrar de un veneciano blanco, un mosaico veneciano, y aquí va a llegar todo el piso de mármol. Entonces yo creo, tengo fe en que esto va a tener muchísima vida una vez que empezamos a meter plantas y macetas y cosas. Que fíjense, en las imágenes de estos patios árabes aparecen palmeras. Y otra vez, como esa frase que digo mucho yo de nadie quiere lo que no conoce, hasta que no veo esas imágenes de esos patios con esas palmeras que realmente se ven bastante bien, no pensé en que mi patio podía tener palmeras y verse bien. Siempre me falta el cielo. Entonces, pues ya, otra vez me gusta mi alberca. El muro también, como lo veían, ya va adquiriendo forma. Aquí el buen Alfredo. Fíjense, uno de ustedes comentó que hubiera hecho un muro de celosía aquí. No les voy a decir que no lo había pensado. Originalmente, cuando estábamos trabajando este proyecto, yo tenía en un momento las escaleras en una sola rampa, las colocaba aquí, enfrente de esta pieza. Y yo cubría las escaleras todas con un muro de celosía. De esa manera se veía interesante que toda esta cara, toda esta pieza se cubría con esa celosía, un poquito emulando el Hotel Carlota de Javier Sánchez. Un saludo a Javier Sánchez, gran arquitecto mexicano. Y entonces me llamaba la atención, se podía ver muy interesante, ¿no? Todo esto por el tema tan ciego que podrían ser las celosías. Pero ¿por qué al final no me convenció ni las escaleras en este punto, ni las celosías? Porque si se fijan, esa fachada es norte. Esta cara, toda esta cara, estas dos ventanas, es orientación norte. Y ustedes saben que el sol sale por el este y se inclina por el oeste y se inclina por el sur.
¿no? Acuérdense el video de habitaciones solares. Entonces realmente estas ventanas son oscuras, estas habitaciones no les da mucho la luz. Si yo además llego con una celosía solamente por el tema estético, realmente arruinaría la sensación de estar ahí adentro, porque ya son oscuras de por sí. Necesitan que se pinten de blanco para que se iluminen realmente. Si yo además les coloco una celosía, pues olvídense, ¿no? Sería una cosa que a mí no me gustaría estar ahí. Se nos está acabando el mármol. Fíjense, tuvimos un problema un día, no un problema, sino más bien un susto, en el que los marmoleros me dijeron: arquitecto, ya llevamos apenas 4 recámaras y ya se acabó la mitad del mármol. Y nos pusimos a contar pieza por pieza porque parecía que nos faltaban 100 metros cuadrados de mármol. No, ese día se me bajó ahí todo. Pero al final, después de contarlos muy bien, encontramos que no, que había un error y que sí estaban los 600 metros. Y aquí se puede ver todavía lo que queda, pero todavía falta todo esto. O sea, todo es mármol. Todo este patio, todo el andador, las cocheras, ya está la recámara principal, ya están estas 2 recámaras, ya está casi el distribuidor, ahorita lo vamos a ver. Un detallito ahí que ya vi que hay que arreglarlo. Pero bueno, lo que les quería enseñar era esto, no es la vista. O sea, imagínense que yo además cubra, ¿no? con dedos que simulen celosías, pues aquí no habría nada de luz. Entonces, yo siento que así como está la habitación, está agradable. Yo sí me quedo aquí, me pongo aquí por ahí unas macetitas, algunas cosas de verde por allá atrás, pues ya todo esto terminado, el agua. Yo creo que es una habitación íntima. Entonces, no le sobra luz, eso sí me queda claro. Entonces yo les recomiendo, jóvenes, que no tomen decisiones estéticas. Las decisiones estéticas no terminan muy bien. Piensen mejor a la hora de tomar una decisión, justifíquenla con otra cosa, ¿no? Y generalmente yo les digo que el 50% de esas justificaciones es el sol. Aquí el buen Chava, fíjense cómo peina los centros de carga Chava. Es muy bueno, eso es lo que me gusta de él, que es muy fino a la hora de ordenar, ¿no? Hay otros eléctricos que he trabajado con ellos que esto está lleno de cables por todos lados, hechos bola, ¿no? Entonces, él es muy limpio, es muy ordenado. Entonces, no sé si sea perfecto. Por ejemplo, ¿no? Es como, digo, este todavía no está terminado, obviamente, pero se llega a ver un poco así, ¿no? De repente el trabajo de otros eléctricos. Entonces, pues ojalá que todos se vieran así. Y tiene muy organizado, ¿no? Los centros, recámaras, aires acondicionados, instalaciones especiales. Es muy ordenado. Recordemos que todo este muro se va a cubrir con un tabla roca. No lo podíamos embeber todos estos tableros en el muro porque son muy gruesos. Entonces, por eso se optó por hacerlo así, ¿no? Cubrirlo con tabla roca. Las cocheras. Ahorita nos estamos enfocando en la parte de arriba. Queremos ir cerrando áreas, digo, además de ese muro bajo, pero todo lo demás estamos enfocándolo arriba. Déjenme ver. Ah, ya están mis lámparas. Aquí tomamos la decisión de colocar estas lamparitas. Me parece que son marca Tecnolite. Y se preguntarán por qué no hicimos las lámparas tradicionales que estábamos haciendo de cajillo. Porque aquí el muro es de concreto. Y el muro de concreto no nos permitía perforarlo lo suficiente para hacer esos cajillos. Entonces, por eso decidimos por estas lamparitas, que ya que se reciban y se colocan bien, pues van a ser una cosa muy sutil, que yo creo que va a quedar bastante bien.
Esto ya lo habíamos visto. Ya protegimos el mármol, esta área ya está lista. Nomás nos falta el canal, ese césped de ahí que no lo hemos podido poner. Pero esta área ya se cerró. Aquí me falta mi muro de tabla roca. El baño ya está listo. Ok. Pues hay que comprar los ventiladores. Todas las lámparas en el techo, en los centros de las habitaciones, son para ventiladores. Hemos estado arreglando algunos detalles, detallando esos enjarres, y me van a matar. Bienvenidos al mundo del polvo. ¿Qué hubo? Ay, bruto. ¿Cómo andamos? Ah, sí vale la pena. Ni modo. Se ve mucho mejor. O sea, estaba raro eso. Y está arrancando a la misma altura que el de allá, ¿va? Hay que darle. Y pues esas varillas, como decíamos, esas ni están cargando nada, ¿va? Las vamos a rebanar. Sí, porque al final la trave, todo esto es un elemento de concreto, con acero. Entonces las varillas que están cargando, pues son las de abajo realmente, ¿eh? Entonces esas de arriba las vamos a suprimir. Espero que sea la última demolición. Ni hablar. Sí, es que justo hasta se ve como esas ya ni siquiera iban, porque no siguen a la misma altura. Aquí abajo se ven más bajos los estribos. Entonces, pues, de modo. La perfección no existe, pero hay que buscarla. Y si no la encuentras, arréglala. Esto ya se ve muy bien. Este pasillo. ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? ¿Ahora sí ya va? El canal. Me encanta cómo cambia unos acabados tan sencillos, tan rústicos como este enjarre, pesado, tosco. En el momento en el que llega el mármol, le da un equilibrio y una elegancia muy sutil. No me maten. Nomás que no le caiga el mármol. ¿Ya quedó ahí arriba, Rodrigo? ¿Ya quedó arriba? ¿Sí? A ver. Denme chance aquí. Y es que se clava, ¿verdad? Se clava la... O sea, como que esta ya le sobró, yo qué sé. ¿No se cimbra? ¿No? Eso es importante. Me refiero a que si no se mueve, si no tiembla. Fíjense la estructura.
Recuerden que esta estructura es para paneles fotovoltaicos, paneles solares, porque si este proyecto consigue poder mantenerse con la energía del sol, pues nos vamos a sentir muy orgullosos. Adquiere sentido, ¿no? Digo, yo no soy fan de la arquitectura tectónica. Me cuesta un poco, bueno, sí soy fan, solamente que no la he trabajado. Realmente no la he trabajado mucho. Pero se pueden conseguir cosas muy interesantes si combinas la tectónica y la estereotomía. Fíjense, se ve bien esto. Se alinea.